En lo alto de un rascacielos, un ejecutivo frío creía tener control absoluto sobre su vida y sobre los sentimientos. Pero todo cambia cuando una niña con vestido amarillo irrumpe en su rutina con una carta marcada como urgente y personal. Dentro del sobre, una revelación que rasga su pasado y cambia el rumbo de su futuro para siempre. En ese momento, descubre que el amor que evitaba desde hace años tenía ojos, nombre y 5 años de edad. En un lunes soleado de marzo, el cielo de Buenos Aires despertaba con los sonidos característicos de una metrópolis en movimiento. Bocinas impacientes cortaban el aire, pasos apresurados marcaban ritmos descoordinados en las aceras y voces se mezclaban formando una sinfonía caótica que se extendía por los rascacielos de la avenida 9 de Julio. En el piso 42 del edificio sellado, uno de los más imponentes de la zona céntrica, Enrique Asunción observaba todo con ojos distantes, como si contemplara un acuario gigante del cual no formaba parte. A sus 38 años, Enrique era el retrato del éxito corporativo argentino. Hijo de una familia tradicional de banqueros de Córdoba, había transformado la pequeña empresa de tecnología que comprara hacía 10 años en la mayor desarrolladora de softwares financieros del país. Sus rasgos bien definidos, la mandíbula cuadrada y los ojos verdes grisáceos, combinaban perfectamente con el traje italiano hecho a medida que vestía. Cada detalle de su apariencia era calculado, así como cada decisión que tomaba al frente de Asunción Tech. Señor Asunción, los informes trimestrales están listos para su análisis, anunció Mariana, su eficiente asistente ejecutiva, interrumpiendo sus pensamientos. Déjelos sobre la mesa. Los analizaré antes de la reunión con el consejo, respondió sin desviar la mirada de la ventana. Su voz sonaba como hielo fino rompiéndose sobre metal. Enrique conducía sus negocios con la misma precisión de un maestro, sin espacio para errores o sentimentalismos. Para él, cada relación era una transacción, cada gesto escondía un interés. Había aprendido desde temprano que confiar era un lujo peligroso en el mundo de los negocios, y esa filosofía se había desbordado hacia su vida personal, erigiendo muros invisibles a su alrededor. Su apartamento de lujo en Recoleta estaba decorado con valiosas obras de arte que nunca admiraba. Poseía una bodega con vinos raros que rara vez degustaba. Todo en su vida era para impresionar, crear la imagen perfecta, mantener el control. Su relación con Tatiana Mireles, directora de marketing de la empresa y socialite conocida en los círculos de la alta sociedad porteña, seguía la misma lógica. Una asociación estratégica, conveniente para ambos, sin grandes profundidades emocionales. Señor Asunción, la voz de Mariana sonó nuevamente por el interfono. Había algo diferente en su tono, una vacilación inusual. Hay una situación inusual en la recepción. Sea más específica, Mariana, respondió con impaciencia. Una niña, señor. Una niña de aproximadamente 5 años está en la recepción. Ella insiste en entregar algo personalmente al hombre más importante de este edificio. Fueron sus palabras. Enrique frunció el ceño. ¿Y por qué se me informa de esto? ¿No tenemos protocolos para estas situaciones? Sí, señor, pero... Mariana hizo una pausa. Doña Zulmira, la recepcionista, dijo que hay algo diferente en esta niña. Lleva un sobre que dice urgente y personal. Doña Zulmira trabaja con nosotros desde hace 20 años y nunca antes ha roto protocolos. Ella pensó que usted debería saberlo. Enrique consultó su reloj de pulsera, un Patek Philippe, que costaba más que el salario anual de muchos de sus empleados. Tengo una videoconferencia con inversores alemanes en 15 minutos. Comprendo, señor. Le pediré que la deriven a asistencia social y... Espere, interrumpió, sorprendido por sus propias palabras. Deme 5 minutos. Traiga a la niña hasta aquí. Mientras esperaba, Enrique intentaba entender el impulso que lo había hecho cambiar de idea. Quizás fuera solo curiosidad, quizás el aburrimiento de las rutinas predecibles. De cualquier manera, sería solo una breve interrupción antes de retomar el control de su día meticulosamente planeado. La puerta se abrió
y Mariana entró acompañada de una pequeña figura, una niña de cabellos castaños rizados, sujetos por pinzas de colores, usando un vestido amarillo simple, pero limpio y bien planchado. En sus pequeñas manos sostenía un sobre ligeramente arrugado. Sus ojos, de un tono castaño profundo, tenían una seriedad que contrastaba con su tierna edad. «Señor, esta es...» Mariana comenzó, pero fue interrumpida por la voz infantil y decidida. «Mi nombre es Julia», dijo la niña, dando un paso adelante. «¿La señora puede esperar afuera, por favor? Necesito hablar con él a solas». Mariana miró a Enrique, quien asintió levemente, intrigado por la desenvoltura de la niña. Cuando quedaron a solas, Julia caminó hasta la imponente mesa de caoba y le extendió el sobre. «Esto es para usted. Es el último deseo de mi mamá». Enrique aceptó el sobre con vacilación, notando urgente y personal, escrito en una caligrafía que le pareció extrañamente familiar. Al abrirlo, sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. La carta era de Luisa Cavalcante, una mujer a quien había amado profundamente 6 años atrás y que había desaparecido de su vida sin explicaciones. «Querido Enrique», comenzaba la carta, con la misma caligrafía delicada que él reconocería en cualquier lugar. «Si esta carta ha llegado a tus manos, significa que encontraste a nuestra hija, Julia. Sí, nuestra hija. Sé que debes estar confundido y quizás hasta enojado por haber guardado este secreto por tanto tiempo». Los ojos de Enrique saltaban de una línea a otra, absorbiendo información que sacudía los cimientos de su realidad cuidadosamente construida. Luisa tenía una enfermedad grave, en etapa avanzada. Había ocultado el embarazo cuando se separaron, decidida a no interferir en su prometedora carrera, creyendo hacer lo mejor para todos. Ahora, ante la posibilidad de no poder cuidar más de Julia, había decidido revelar la verdad. «Mírala», continuaba la carta, «y verás sus ojos, su sonrisa, su determinación. No pido nada más de lo que tú quieras dar, pero ella merece conocer a su padre, y tú mereces saber que tienes una hija maravillosa». Enrique levantó los ojos de la carta y realmente miró a la niña. Julia lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. Por primera vez notó las similitudes, la forma de la barbilla, la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza al evaluar algo, el modo en que sus labios se comprimían en una línea fina cuando estaba seria. ¿Tú sabes lo que dice esta carta?», preguntó, su voz perdiendo la firmeza habitual. Julia asintió afirmativamente con la cabeza. «Mamá me explicó que usted es mi papá, pero que no sabía sobre mí. Dijo que usted es muy ocupado e importante, y que quizás no podría verme mucho, pero que yo debía entregar la carta de todas formas». Enrique sintió algo romperse dentro de él, como un dique que finalmente cedía bajo presión excesiva. Recuerdos de Luisa inundaron su mente, su risa cristalina, la pasión que compartían, los planes que habían hecho, y entonces la fotografía anónima que había recibido de ella abrazada a otro hombre, el dolor de la traición, la decisión de cortar lazos completamente, el orgullo herido que le impidió buscar explicaciones. «¿Dónde está tu madre ahora, Julia?», logró preguntar, la garganta súbitamente seca. «En el Hospital Santa Clara. Está muy cansada últimamente». La niña respondió con una naturalidad que solo hacía la situación más dolorosa. «La tía Concepción está conmigo. Ella me trajo hasta aquí. Está esperando abajo». El interfono sonó, recordándole a Enrique la videoconferencia a punto de comenzar. Su mente, normalmente ágil para decisiones complejas de negocios, parecía paralizada ante aquella niña que podría ser su hija. «Julia, yo...», comenzó, sin saber qué decir. «Necesito un tiempo para entender todo esto. ¿Puedes esperar afuera con mi asistente por unos minutos?». La niña asintió con una madurez desconcertante. Antes de salir, sin embargo, se giró y dijo: «Mamá dijo que usted quizás se enojaría con ella, no conmigo. Dijo que hizo lo que creyó mejor, pero también dijo que usted siempre fue justo». Cuando la puerta se cerró, Enrique se hundió en su silla, mirando la carta en sus manos y la ventana que mostraba una ciudad que ahora parecía extrañamente diferente. En menos de 10 minutos,
El mundo ordenado que había construido se estaba desmoronando, y en el centro de ese caos estaba una niña de vestido amarillo con sus mismos ojos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Enrique canceló la videoconferencia. Por primera vez en su carrera, pospuso un compromiso sin explicaciones elaboradas, solo informando que un asunto familiar urgente requería su atención inmediata. Después de casi 20 minutos solo en su oficina, recomponiéndose y releyendo la carta de Luisa, llamó a Mariana de nuevo. Por favor, póngase en contacto con el doctor Pablo Rivera. Dígale que necesito una prueba de ADN con máxima urgencia y discreción absoluta. También quiero información sobre el Hospital Santa Clara, específicamente sobre una paciente llamada Luisa Cavalcante. Mariana asintió sin hacer preguntas. Años de trabajo con Enrique le habían enseñado cuándo no cuestionar. ¿Y la niña, señor? Pida a la recepcionista que traiga a la persona responsable de ella hasta aquí. Y, Mariana, cancele mis compromisos por el resto del día. Media hora después, Concepción Farias, una señora de unos 60 años, con cabellos grises y expresión cansada, estaba sentada frente a él. Julia se había quedado en la recepción con doña Zulmira, quien parecía encantada con la pequeña visitante. «Soy la vecina de Luisa», explicó Concepción. «Cuido de Julia cuando Luisa está en tratamiento. Fui enfermera durante 40 años, así que entiendo su situación mejor que la mayoría». «¿Qué situación exactamente?», preguntó Enrique, intentando mantener el tono profesional, como si estuviera conduciendo una de las muchas reuniones de negociación que dominaban su rutina. Concepción lo evaluó por un momento antes de responder, como si decidiera cuánto merecía saber. Leucemia, diagnosticada hace 2 años. Ella luchó valientemente, pero en las últimas semanas hubo un empeoramiento significativo. La señora hizo una pausa. Luisa nunca quiso buscarlo, fue terca hasta el final, pero cuando el médico sugirió que organizara los asuntos pendientes, ella finalmente cedió. Por Julia, no por ella. «Ella nunca me contó sobre el embarazo», dijo Enrique, más para sí mismo que para Concepción. «No lo contó porque usted desapareció primero», respondió la señora con una franqueza aguda. «Un día estaba allí, al otro desapareció. Luisa descubrió el embarazo una semana después de que usted cortara contacto. Ella intentó llamar, pero sus números habían cambiado. Fue a su antiguo apartamento, pero usted se había mudado. Envió correos electrónicos que nunca fueron respondidos». Enrique sintió un nudo formándose en su garganta. «Recibí una fotografía», dijo él. «Luisa con otro hombre. Parecía íntimo». Concepción frunció el ceño. «El único hombre en la vida de Luisa, aparte de usted, en los últimos años fue su hermano Mauricio. Él regresó de Europa por un tiempo, hace unos 6 años. Quizás sea la foto que usted menciona». La revelación golpeó a Enrique como un puñetazo en el estómago. Mauricio, el hermano de Luisa que él nunca llegó a conocer, que vivía en Portugal. La foto anónima, sin contexto, sin explicación. Y su reacción impulsiva, movida por el orgullo herido, cortando todos los lazos sin dar oportunidad a aclaraciones. «Necesito verla», decidió Enrique levantándose. «Ahora». En el Hospital Santa Clara, ubicado en un barrio tranquilo de la zona norte de Buenos Aires, Enrique se sintió extrañamente desplazado. Los pasillos asépticos, el olor a desinfectante, las personas en batas blancas moviéndose con propósito. Era un mundo completamente diferente de las salas de reuniones y oficinas acristaladas que constituían su hábitat natural. En la recepción, su presencia causó un discreto revuelo. Enrique Asunción no era solo un empresario exitoso, era una figura conocida en el escenario económico nacional, frecuentemente entrevistado en programas de negocios y portada de revistas especializadas. «Estoy aquí para ver a Luisa Cavalcante», anunció ignorando las miradas y los susurros. Fue encaminado a la habitación 317 en el sector de oncología. Antes de entrar, sin embargo, fue interceptado por el doctor Andrés Montero, médico responsable del caso. «Señora Asunción, no esperábamos su visita», dijo el médico, un hombre de mediana edad con profundas ojeras y una mirada compasiva.
La señora Cavalcante está estable, pero frágil. Le pido que la visita sea breve. Ella sabe que estoy aquí. Todavía no. Creí prudente hablar con usted primero. La señora Cavalcante está pasando por momentos delicados. Sorpresas intensas pueden no ser recomendables. Enrique asintió, sintiéndose súbitamente inseguro. Una sensación que no experimentaba desde hacía años. ¿Puede avisarle entonces? Si ella no quiere verme, respetaré su decisión. El médico entró en la habitación dejando a Enrique en el pasillo, con sus pensamientos turbulentos. Minutos después, regresó con un leve asentimiento afirmativo. Al entrar en la habitación, Enrique necesitó unos segundos para ajustar su mirada. La mujer en la cama del hospital parecía simultáneamente familiar y extraña. El rostro de Luisa, antes lleno de vida y color, estaba pálido y más delgado. Sus cabellos castaños, que él recordaba cayendo en ondas por sus hombros, estaban cortos, casi rapados. Pero los ojos, aquellos ojos castaños profundos que Julia había heredado, aún brillaban con la misma intensidad que lo había cautivado años atrás. «Enrique», dijo ella, su voz más débil de lo que él recordaba, pero aún melodiosa. «¿Viniste?» Él se acercó a la cama, inseguro sobre cómo actuar, qué decir. Todas las frases ensayadas mentalmente durante el trayecto hasta el hospital parecían inadecuadas ahora. «Julia me entregó tu carta», logró decir finalmente. Una leve sonrisa apareció en los labios resecos de Luisa. «Ella es determinada, ¿no? Igual que tú». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, preguntas no formuladas, años perdidos. Enrique arrastró una silla y se sentó al lado de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Por qué nunca me contaste?», preguntó finalmente. Luisa cerró los ojos por un momento. «Al principio lo intenté, pero tú habías desaparecido completamente. Después se fue haciendo cada vez más difícil. Tú estabas construyendo tu carrera, aparecías en las noticias con frecuencia, parecías seguir adelante y yo no quería ser un obstáculo». «¿Un obstáculo?» «Luisa, estabas embarazada de mi hija, y tú me habías dejado sin una palabra, Enrique», respondió ella, un leve tono de amargura en su voz. «¿Qué debía pensar? ¿Que estarías feliz con la noticia? ¿Que abandonarías tus planes para formar una familia conmigo?» Enrique se pasó la mano por el cabello, un gesto raro de descompostura. «Recibí una foto tuya con otro hombre. Pensé que me estabas traicionando». Luisa frunció el ceño, confusa. «¿Una foto? ¿Con quién?» «Concepción mencionó que podría ser tu hermano, Mauricio». El reconocimiento surgió en los ojos de Luisa. «Debe ser del día en que él llegó de Portugal. Estábamos celebrando en el restaurante de Luciano. Pero, ¿quién te enviaría algo así?» Enrique negó con la cabeza. La misma pregunta lo atormentaba ahora. «Ya no importa. Lo que importa es que yo debería haber pedido explicaciones. Debería haber hablado contigo, pero en su lugar simplemente me alejé». «Ambos cometimos errores», dijo Luisa suavemente. «Yo también podría haber insistido más. Podría haber buscado a alguien de tu círculo. Quizás estábamos listos para esto ahora, no antes». El silencio regresó, más cómodo esta vez. Enrique observó los monitores al lado de la cama, los medicamentos colgados en el soporte de suero, el pequeño calendario en la pared opuesta, marcado con fechas de exámenes y procedimientos. «¿Cómo va el tratamiento?», preguntó finalmente. Luisa se encogió de hombros, un gesto que parecía costarle algún esfuerzo. «Días buenos, días malos, más malos que buenos últimamente. Los médicos todavía tienen esperanza, pero...» Dejó la frase morir en el aire. «Voy a trasladarte a la mejor clínica especializada del país», declaró Enrique, con la misma convicción que usaba para anunciar decisiones empresariales. «Voy a contratar a los mejores especialistas, buscar tratamientos experimentales si es necesario». «Enrique...» «No, Luisa, esto no es negociable. Ya perdí 6 años, no voy a perder más tiempo». Una lágrima corrió por el rostro de Luisa. «¿Y Julia?» «Ella se quedará contigo, por supuesto, pero quiero conocerla mejor si me lo permites. Quiero ser parte de su vida de alguna forma». «A ella le gustará eso», respondió Luisa con una sonrisa débil. «Ella pregunta por ti». Le mostré fotos, le conté historias.
Eres casi un superhéroe para ella. Tengo mucho que compensar, dijo Enrique, su voz quebrándose ligeramente. Un enfermero entró en la habitación, indicando discretamente que el tiempo de visita estaba terminando. Enrique se levantó reacio a irse, como si tuviera miedo de que todo desapareciera de nuevo si salía por la puerta. Volveré mañana, prometió, y traeré noticias sobre el traslado a la otra clínica. Luisa asintió, visiblemente cansada. Antes de que Enrique llegara a la puerta, ella lo llamó por su nombre una última vez. Enrique, gracias por haber venido, por no haberte enojado. Él miró a la mujer que una vez amó intensamente y se dio cuenta de que algo de ese sentimiento aún vivía dentro de él, preservado como un insecto en ámbar, intacto a pesar de los años. Nunca pude enojarme contigo por mucho tiempo, Luisa, admitió. Ese era el problema. Al salir del hospital, Enrique sintió el peso del día sobre sus hombros. Entró en su coche, un Mercedes-Benz último modelo, y se quedó sentado por largos minutos antes de encenderlo. Su teléfono sonaba insistentemente. Tatiana probablemente cuestionando su desaparición repentina. Pero por primera vez en años, los negocios, compromisos y expectativas parecían pertenecer a otra vida. Una vida que súbitamente parecía vacía y sin propósito. Conduciendo por las calles de Buenos Aires, con el sol comenzando a ponerse detrás del horizonte de la ciudad, Enrique tomó una decisión. No regresaría a su apartamento en Recoleta esa noche. En su lugar, fue a un pequeño hotel en el centro de la ciudad, donde nadie lo reconocería. Necesitaba pensar, planear, reorganizarse. En menos de 24 horas, su vida había sido completamente transformada. Y algo dentro de él, algo que había estado dormido por mucho tiempo, comenzaba a despertar. A la mañana siguiente, Enrique se despertó sobresaltado en una habitación de hotel que no coincidía con sus estándares habituales. Sábanas de algodón común en lugar de egipcio, muebles sencillos en lugar de diseño exclusivo, una vista a edificios antiguos del centro de Buenos Aires en lugar del mar de Recoleta. Por un momento, se sintió desorientado, hasta que los recuerdos del día anterior lo inundaron como una ola. Luisa, hospital, Julia, su hija. Verificó su celular. 27 llamadas perdidas, la mayoría de Tatiana, algunas de ejecutivos de la empresa. Varios correos electrónicos marcados como urgentes. Un mensaje de Mariana informando que el doctor Pablo Rivera esperaba instrucciones sobre la prueba de ADN. Se sentó en la cama, pasándose las manos por el rostro. Necesitaba tomar decisiones, establecer prioridades, recuperar el control. Su instinto natural sería volver a la oficina, reorganizar su agenda, delegar responsabilidades y luego lidiar con la situación personal en los intervalos cuidadosamente programados. Así es como siempre había funcionado, pero algo había cambiado dentro de él. La visión de Luisa en aquella cama de hospital, frágil pero aún determinada, la carta escrita con la misma caligrafía delicada que él había guardado en cartas antiguas, el rostro de Julia con rasgos innegablemente similares a los suyos. Todo esto había creado fisuras en sus defensas cuidadosamente construidas. Tomó una decisión que sorprendería a cualquiera que lo conociera. Llamó a Tatiana. «¿Dónde estás?», fue su primera pregunta, la voz oscilando entre preocupación e irritación. «Simplemente desapareciste ayer. Cancelaste la videoconferencia con los alemanes. No apareciste para la cena con los inversores. No contestas mis llamadas». «Tatiana», él interrumpió con una firmeza que no admitía réplicas. «Estoy pasando por una situación familiar inesperada que exige mi atención total en este momento». «¿Situación familiar? ¿Qué situación familiar?» «Tu madre está en Córdoba, tu padre». Ella dudó, sabiendo que la relación de Enrique con su padre, el patriarca de la familia Asunción, era un territorio delicado. «Bueno, casi no hablas con él». «Es una cuestión personal que prefiero no discutir por teléfono. Estaré ausente por unos días. Como directora de marketing y miembro del consejo, te pido que asumas temporalmente algunas de mis funciones ejecutivas». El silencio del otro lado de la línea indicaba sorpresa. Enrique Asunción jamás delegaba el control, ni siquiera temporalmente.
¿Estás bien?, preguntó Tatiana, su tono cambiando a genuina preocupación. Estoy bien, respondió él, dándose cuenta de que, a pesar de todo, era verdad. Solo lidiando con algo importante. Hablaremos cuando regrese. Después de colgar, hizo 2 llamadas más, una a Mariana, instruyéndole que reorganizara su agenda para los próximos días, y otra al doctor Pablo Rivera, programando la prueba de ADN para esa misma tarde. Luego, algo aún más inusual para sus estándares. Condujo personalmente hasta el modesto apartamento de Concepción en el barrio de Villa Crespo, sin chofer, sin asistentes, solo él en su Mercedes, que desentonaba en aquellas calles estrechas y arboladas de la clase media porteña. Concepción abrió la puerta con una expresión que mezclaba sorpresa y un leve desagrado. Detrás de ella, Julia jugaba con bloques de colores en la pequeña sala decorada con muebles antiguos y plantas bien cuidadas. «Señora Asunción», dijo la señora, sin moverse para permitir su entrada. «No esperaba verlo tan pronto». «Me gustaría hablar con Julia, si es posible», respondió Enrique, sintiéndose extrañamente nervioso, como un adolescente en su primera cita. Concepción lo evaluó por un largo momento. «Ella acaba de desayunar. Está jugando un poco antes de que vayamos a visitar a Luisa al hospital. Podría acompañarlas, si no es inconveniente». La resistencia de Concepción era palpable, pero la voz infantil de Julia interrumpió el momento tenso. «Tía Sisi, ¿quién está ahí?», preguntó acercándose a la puerta. Al ver a Enrique, sus ojos se iluminaron con un reconocimiento que hizo que el corazón de él se encogiera. «Hola, usted es el hombre importante del edificio grande». A pesar de la situación, Enrique no pudo evitar una sonrisa. «Mi nombre es Enrique, lo sé», respondió Julia con la honestidad directa de los niños. «Usted es mi papá. Mamá me lo contó». Concepción suspiró, finalmente abriendo paso. «Entre entonces, pero le advierto desde ya. Si hace sufrir a esta niña, tendrá que lidiar conmigo. Y créame, ser un gran empresario no le ayudará en ese caso». Enrique asintió reconociendo la seriedad de la advertencia. Se sentó en el sofá sencillo de la sala, observando a Julia regresar a sus bloques. La niña construía algo que parecía una versión simplificada de un edificio. «Es la empresa donde usted trabaja», explicó ella notando su mirada. «La tía Sisi me mostró una foto en la revista. Es muy alto». «Lo es», asintió Enrique, moviéndose para sentarse en el suelo a su lado, ignorando completamente el hecho de que vestía un traje que costaba más que todos los muebles de aquella sala juntos. «Pero falta algo importante». «¿Qué?», preguntó Julia, curiosa. «Un helipuerto. ¿Sabes qué es eso? Es como un pequeño aeropuerto en la cima del edificio para helicópteros». Los ojos de Julia se abrieron de par en par. «¿Usted tiene un helicóptero?». «La empresa tiene», respondió él, tomando un bloque rojo y colocándolo en la cima de la construcción. «A veces lo uso para evitar el tráfico». La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Julia preguntaba sobre todo. ¿Cómo era trabajar en un lugar tan alto? Si él conocía otros países, ¿por qué usaba corbata todos los días? Y Enrique respondía con paciencia, descubriendo en sí mismo una capacidad para la comunicación infantil que jamás había sospechado poseer. Cuando llegó la hora de visitar a Luisa en el hospital, Enrique ofreció su coche, pero Concepción fue firme. Irían en autobús, como siempre. «Julia necesita normalidad, señora Asunción. Su mundo de coches de lujo y helicópteros es fascinante, pero no es real para ella». En el Hospital Santa Clara, Luisa parecía un poco más dispuesta que el día anterior. Un leve rubor coloreaba sus mejillas, y estaba sentada en un sillón al lado de la cama, en lugar de acostada. «Mira quién vino, mamá», anunció Julia, corriendo para abrazarla con cuidado, como si le hubieran instruido sobre cómo proceder. «Papá me mostró cómo hacer un helipuerto». Luisa miró a Enrique, sorprendida y emocionada al escuchar la palabra «papá» saliendo tan naturalmente de los labios de su hija. «Helipuerto», corrigió suavemente. «¿De verdad? ¿Y qué más conversaron?». Mientras Julia relataba animadamente su mañana, Enrique observaba a madre e hija con una mezcla de admiración y pesar. Había tanto tiempo perdido, tantos momentos que jamás recuperaría, primeros pasos, primeras palabras,
cumpleaños. Concepción sugirió llevar a Julia a tomar un zumo en la cafetería del hospital, dando a los adultos un momento a solas. Cuando salieron, un silencio confortable flotó en la habitación. «Parece que le gustas», comentó Luisa finalmente. «Ella es increíble», respondió Enrique sinceramente. «Inteligente, curiosa. ¿Cómo lo lograste, Luisa? Crear una niña tan equilibrada sola, especialmente con...». Él dudó, mirando los equipos médicos alrededor. «No fue sola», corrigió ella. «Tengo amigos maravillosos. Concepción es prácticamente una abuela para Julia. Y mi hermano, cuando está en Argentina, es un tío extremadamente presente». Enrique asintió, sintiendo una punzada de celos irracionales de las personas que habían compartido lo que él había perdido. «Hablé con la administración del hospital», informó cambiando de tema. «Serás trasladada a la Clínica San Vicente en 2 días. Es la mejor en tratamientos oncológicos del país». Luisa frunció ligeramente el ceño. «Enrique, no necesitabas...». «Por favor», él interrumpió, inclinándose hacia adelante en su silla. «Déjame hacer esto. No por culpa u obligación, sino porque quiero, porque ustedes dos merecen todas las oportunidades posibles». Después de un momento de vacilación, Luisa asintió. «Gracias». También Enrique se aclaró la garganta, súbitamente nervioso. «También programé una prueba de ADN para esta tarde. Es solo una formalidad. Julia tiene mis ojos, mi barbilla, hasta la misma forma de inclinar la cabeza cuando está concentrada. Pero creí prudente para futuras cuestiones legales». «Comprendo», respondió Luisa, su mirada distante por un momento. «Siempre fuiste cuidadoso con los detalles. Es una de las cosas que admiraba de ti». «¿Admiraba?», preguntó él, notando el tiempo verbal. Una leve sonrisa tocó los labios de Luisa. «Todavía admiro. Algunas cosas no cambian, Enrique». Aquella tarde, después de dejar a Luisa reposando y prometer a Julia que volvería al día siguiente, Enrique condujo hasta el laboratorio particular del doctor Pablo Rivera en Palermo. El procedimiento fue rápido y discreto como había solicitado. Solo una toma de saliva y la garantía de resultados en 48 horas, la mitad del tiempo normal, por un precio considerablemente mayor. Al salir del laboratorio, Enrique sintió su teléfono vibrar. Era Tatiana nuevamente. Ignoró la llamada, pero se dio cuenta de que necesitaba enfrentar esa cuestión pronto. Su relación con Tatiana siempre había sido más una alianza estratégica que una conexión emocional profunda, pero aún así había expectativas, compromisos tácitos. En lugar de regresar al hotel donde se hospedaba, Enrique condujo hasta la costanera sur y estacionó frente al río. Se quedó allí por horas, observando la puesta de sol teñir el cielo de naranja y rosa, las aguas del río de la Plata, reflejando los colores como un espejo líquido, la silueta de la ciudad transformándose gradualmente contra el horizonte. Su teléfono sonó nuevamente, esta vez mostrando el nombre de su padre, Augusto Asunción. El patriarca de la familia rara vez lo contactaba, prefiriendo comunicarse a través de abogados y asesores. El hecho de que estuviera llamando personalmente indicaba que las noticias sobre la situación ya habían llegado a sus oídos. «Papá», contestó Enrique, su voz automáticamente adoptando un tono más formal. «¿Qué historia es esa que estoy oyendo?». La voz de Augusto era cortante como siempre. «Desapareciste de la oficina, cancelaste reuniones importantes y ahora me dicen que estás visitando hospitales públicos». Enrique respiró hondo, sintiendo la vieja tensión familiar resurgir. «Estoy resolviendo una cuestión personal». «Nada es solo personal cuando tu apellido es Asunción», replicó su padre. «Todo lo que hacemos tiene impacto en los negocios de la familia. Pensé que tú, de todas las personas, entendías eso». «Entiendo perfectamente», respondió Enrique, sorprendiéndose con la calma en su propia voz. «Y es exactamente por eso que necesito resolver esta cuestión adecuadamente. Tengo una hija, papá, una niña de 5 años que nunca conocí». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Augusto habló, su voz ahora cautelosa. «¿Estás seguro de eso? Lo suficiente como para hacer una prueba de ADN y asumir mis responsabilidades mientras espero el resultado. Es con aquella muchacha, ¿verdad?».
la profesora de literatura o algo así, la que no tenía cuna. Enrique sintió la rabia crecer dentro de él. Luisa, sí, es hija de ella, y ella está enferma, muy enferma. Conveniente, comentó Augusto con desprecio, aparecer justo ahora con una niña, cuando tu patrimonio está creciendo exponencialmente. No fue ella quien me buscó, respondió Enrique, esforzándose por mantener la compostura. Fui yo quien la encontró por casualidad. Ella nunca pidió nada, papá. Una vez más, silencio. Entonces, sé cauteloso, Enrique. Verifica todo. Y cuando confirmes la paternidad, ponte en contacto con nuestros abogados. Necesitamos proteger el patrimonio de la familia. La llamada terminó antes de que Enrique pudiera responder, dejándolo con un sabor amargo en la boca. Su padre no había preguntado cómo era su nieta, si estaba bien, si necesitaba algo. Solo el patrimonio importaba, como siempre. Mirando el cielo ahora estrellado sobre la ciudad, Enrique hizo una promesa silenciosa. Julia nunca se sentiría como él se había sentido en la infancia, un activo a proteger, una continuación del linaje, un heredero antes de ser una niña. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en el lujoso apartamento que compartía con Enrique en Recoleta, Tatiana Mireles navegaba furiosamente por el portátil. Después de decenas de llamadas perdidas, mensajes ignorados y explicaciones vagas de Mariana, había decidido tomar el asunto en sus manos. Usó sus contactos y descubrió que Enrique había visitado el Hospital Santa Clara. Algunas búsquedas después, encontró el nombre de la paciente que él había visitado. Luisa Cavalcante, 32 años, profesora de literatura argentina en la UBA, internada para tratamiento oncológico. Una investigación más profunda reveló algo que le heló la sangre. Una foto antigua de 6 años atrás, mostrando a Enrique y Luisa juntos en un evento literario. La mirada de él hacia la mujer de vestido sencillo y cabellos largos contenía algo que Tatiana jamás había visto dirigido a ella: puro e inconfundible amor. «Así que es esto», murmuró para sí misma, cerrando el portátil con fuerza. Una antigua amante resurge, el pasado vuelve para atormentarlo. Tatiana se sirvió una copa generosa de vino, su mente calculando riesgos y posibilidades. No había llegado a donde estaba siendo pasiva o aceptando amenazas a su estilo de vida cuidadosamente planeado. Y no comenzaría ahora. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. 2 días después, el traslado de Luisa a la Clínica San Vicente transcurrió sin incidentes. La nueva habitación era espaciosa, con vista al jardín botánico, equipada con tecnología médica de punta y comodidades que el sistema público no podría ofrecer. Enrique había asegurado el mejor equipo médico disponible, liderado por el doctor Mauro Vasconcelos, oncólogo renombrado con experiencia internacional. «El caso es desafiante, pero no imposible», explicó el médico en una reunión privada con Enrique. «Comenzaremos inmediatamente con un protocolo de tratamiento más agresivo. También existe la posibilidad de incluirla en un estudio clínico con medicamentos experimentales que han mostrado resultados prometedores en casos similares». Enrique asintió, absorbiendo la información con la misma atención que dedicaría a un informe financiero crucial. «El costo no es problema, doctor. Haga lo que sea necesario». «Señor Asunción», el médico se ajustó las gafas. «Usted debe entender que incluso con los mejores recursos estamos lidiando con un cuadro avanzado. Tenemos esperanza, sí, pero también necesitamos ser realistas». «Comprendo», respondió Enrique, aunque una parte de él se negaba a aceptar cualquier escenario que no incluyera la recuperación completa de Luisa. «Pero vamos a enfocarnos en el tratamiento ahora». Esa misma mañana recibió los resultados de la prueba de ADN por correo electrónico. 99% de probabilidad de paternidad. No fue una sorpresa, solo la confirmación científica de algo que su corazón ya sabía. Julia era su hija. Al compartir la noticia con Luisa, ella solo sonrió, ya recostada en su nueva cama de hospital. «Nunca tuve dudas». «Necesito resolver algunas cuestiones legales», explicó Enrique. «Reconocimiento de paternidad,
alteración del registro de nacimiento para incluir mi nombre, garantías para el futuro de Julia. Siempre práctico, comentó Luisa sin ironía. Es bueno saber que algunas cosas no cambian. Enrique tomó su mano con cuidado, notando lo frágil que parecía, con una aguja de medicación intravenosa fijada en el dorso. Muchas cosas han cambiado, Luisa. Yo cambié. Ella lo estudió por un momento. Sí, creo que sí. Tus ojos parecen diferentes, menos blindados. El comentario afectó profundamente a Enrique. Luisa siempre había tenido esa capacidad de ver más allá de las apariencias, de percibir matices que otros ignoraban. Era una de las cualidades que lo había atraído desde el principio. Años atrás, cuando ella era solo una joven profesora invitada a una charla en su empresa, hablando sobre literatura argentina e identidad cultural con una pasión contagiosa. Pasó la tarde con Julia en el parque cercano a la clínica, observándola jugar con otros niños mientras Luisa descansaba después de los primeros procedimientos. La naturalidad con la que la niña lo había aceptado en su vida lo sorprendía constantemente. No había desconfianzas o resentimientos, solo curiosidad infantil y una alegría genuina por su presencia. «¿Por qué no vives con nosotras?», preguntó Julia mientras regresaban a la clínica, caminando de la mano por los cuidados jardines del lugar. La pregunta, hecha con la inocencia característica de los niños, tomó a Enrique desprevenido. «Bueno, es complicado, Julia. Los adultos a veces tienen arreglos diferentes. Pero ahora sabes que eres mi papá», insistió ella con lógica impecable. «Y te gusta mamá. Lo vi por la forma en que la miras. Es igual al príncipe en los cuentos». Enrique no pudo evitar una sonrisa. «Las cosas son un poco más complicadas que en los cuentos, pequeña». «¿Por qué?», presionó Julia. «Si te gusta mamá y te gusto yo, y nosotras te gustamos a ti, ¿por qué es complicado?». La pregunta flotó en el aire sin respuesta mientras entraban en el ascensor. Enrique se dio cuenta de que no tenía una explicación que tuviera sentido, ni para Julia, ni para sí mismo. Al llegar a la habitación encontraron a Luisa durmiendo plácidamente. Concepción, que permanecía como una presencia constante y protectora, sugirió llevar a Julia a casa, ya que se estaba haciendo tarde. «Puedo llevarlas», ofreció Enrique, «y también buscar algunas cosas que Luisa pueda necesitar para estar más cómoda aquí». Concepción dudó, su escepticismo inicial hacia Enrique aún presente, aunque suavizado por los días de convivencia. «Está bien. Pero necesitamos pasar por el apartamento de Luisa primero, para recoger ropa para Julia y algunas cosas personales». El apartamento de Luisa en Villa Crespo era pequeño, pero acogedor. Libros ocupaban cada espacio disponible, en las estanterías, apilados sobre mesas, incluso algunos en el suelo cerca del sillón de lectura. Fotografías de la infancia de Julia decoraban las paredes, contando visualmente la historia de los años que Enrique había perdido. Mientras Julia mostraba animadamente su habitación y sus juguetes favoritos, Concepción seleccionaba ropa y artículos necesarios. Enrique vagaba por el apartamento, absorbiendo detalles de la vida que Luisa y Julia habían construido sin él. Notó las cuentas organizadas en una carpeta en la mesa de la cocina, algunas con sellos de segunda notificación y pago atrasado. Luisa siempre fue demasiado orgullosa para pedir ayuda, comentó Concepción notando su mirada. Incluso cuando la enfermedad comenzó a impedirle dar todas las clases, rechazaba ofertas de ayuda financiera de los amigos. Enrique asintió, sintiendo una punzada de culpa y admiración simultáneamente. Mientras él acumulaba millones en sus emprendimientos, Luisa luchaba por mantener las cuentas al día y criar a su hija con dignidad. De regreso, después de dejar a Concepción y Julia en casa, Enrique conducía pensativo por las calles de Buenos Aires cuando su celular sonó. Era Mariana, su asistente, con un tono urgente que rara vez usaba. «Señora Asunción, siento mucho molestarlo, pero ha surgido una situación que exige su atención inmediata». «¿Qué pasó, Mariana?». «La revista Negocios San Poder está a punto de publicar un artículo sobre usted. Algo sobre una supuesta hija secreta y una mujer hospitalizada». Enrique sintió la sangre helarse. «¿Cómo lo descubrieron?». «No sé, señor. Nuestro contacto en la redacción
nos alertó discretamente. El artículo tiene un tono sugerente. Insinúa que la mujer podría estar intentando extorsionarlo, aprovechándose de su posición. Eso es absurdo, explotó Enrique golpeando el volante. Quiero una copia de ese artículo antes de la publicación. Y programe una reunión con nuestro equipo jurídico para primera hora mañana. Al colgar, una sospecha comenzó a formarse en su mente. Solo un puñado de personas sabía de la situación. Mariana, que era la discreción personificada. El médico, protegido por el secreto profesional. Concepción, completamente leal a Luisa. Y Tatiana, a quien él le había contado vagamente sobre una cuestión familiar, sin entrar en detalles. Tatiana, directora de marketing y especialista en manipulación de imagen pública. En lugar de regresar al hotel donde estaba hospedado, Enrique condujo directamente al apartamento en Recoleta. Encontró a Tatiana en la sala de estar, trabajando en su portátil, vestida impecablemente como siempre, un vaso de vino tinto a su lado. «Enrique», exclamó ella con falsa sorpresa, «finalmente decidiste volver a casa. Estuve preocupada. ¿Fuiste tú, verdad?», preguntó él directamente, sin rodeos. Tatiana levantó una ceja perfectamente delineada. «¿Yo quién? ¿De qué estás hablando?». «El artículo en Negocios sin Poder. La insinuación de que Luisa está intentando extorsionarme». Una leve sonrisa tocó los labios de Tatiana. «Ah, eso. Bueno, alguien tenía que proteger tus intereses, ya que pareces haber perdido la capacidad de hacerlo». «¿Mis intereses?», repitió Enrique incrédulo. «Tatiana, no tienes idea de lo que estás hablando. Luisa nunca pidió nada. Ella me ocultó el embarazo. Crió a nuestra hija sola durante 5 años, incluso enferma». «¿Nuestra hija?». Tatiana se rió, un sonido frío y sin humor. «¿Ya estás usando ese término? La prueba de ADN ni siquiera debe haber salido todavía». Salió y confirmó lo obvio. «Julia es mi hija». Tatiana se levantó caminando tranquilamente hasta el bar para rellenar su vaso. «Sea como sea, necesitas considerar el impacto de todo esto en tu imagen pública, en la empresa, en el valor de las acciones. Un escándalo así puede ser devastador». «No habría escándalo alguno si no hubieras filtrado la historia», argumentó Enrique, controlando su rabia. «¿Y qué tipo de escándalo sería ese? ¿Un hombre descubriendo que tiene una hija y asumiendo sus responsabilidades?». «No seas ingenuo», replicó Tatiana, su tono condescendiente. «La historia que se contará depende de quién la cuente primero. Yo solo me aseguré de que la narrativa nos favorezca». Enrique la observó por un largo momento, realmente viéndola quizás por primera vez. La belleza calculada, la ambición no disimulada, la frialdad bajo la sonrisa ensayada. ¿Cómo pudo haber estado al lado de esta mujer durante casi 2 años sin percibir su verdadera naturaleza? «También fuiste tú quien me envió aquella foto hace 6 años, ¿verdad?», preguntó súbitamente, las piezas encajando en su mente. «Luisa con su hermano. Tú trabajabas en la oficina de prensa del evento literario donde nos conocimos». El ligero ensanchamiento de los ojos de Tatiana fue confirmación suficiente. «¿Por qué?», insistió Enrique. «¿Por qué hacer eso?». «Estabas perdiendo el enfoque», respondió ella después de un momento, abandonando las pretensiones. «Estabas enamorado de esa profesorcita sin gracia, hablando de simplificar la vida, de encontrar propósito más allá del trabajo. Eso habría destruido todo lo que habías estado construyendo. Yo solo ajusté tu camino de vuelta a los rieles». Enrique sintió una oleada de náuseas al percibir las implicaciones. «Manipulaste mi vida. Me separaste de la mujer que amaba. Me privaste de conocer a mi hija durante 5 años. Y construí tu carrera junto contigo», completó Tatiana sin remordimiento. «Te transformé en el hombre poderoso que eres hoy. Deberías agradecerme». «Sal de mi apartamento», dijo Enrique, su voz peligrosamente baja. «¿Perdón? ¿Me oíste? Sal. Ahora. Y mañana. Quiero tu carta de renuncia en mi mesa. Si alguna vez intentas perjudicar a Luisa o a Julia de nuevo, usaré cada centavo que tengo y cada conexión que poseo para asegurar que nunca más trabajes en esta ciudad». Tatiana palideció, finalmente percibiendo la seriedad de la situación. «No puedes hacer eso. Tenemos un contrato, teníamos un arreglo conveniente, no una relación real», interrumpió Enrique.
Y en cuanto al contrato con la empresa, sugiero que revises las cláusulas sobre ética profesional y conflicto de intereses. Intentar manchar la reputación del CEO con información falsa ciertamente se encuadra como justa causa para despido. Tatiana tomó su portátil y su bolso, moviéndose hacia la habitación, probablemente para reunir algunas pertenencias esenciales. Antes de salir de la sala, sin embargo, se giró con una mirada de hielo. Te arrepentirás de esto, Enrique. Cuando la situación se calme y la novedad termine, te darás cuenta de que tiraste por la borda todo lo que construimos por una fantasía de familia perfecta con una mujer que no durará hasta la próxima Navidad. El comentario cruel provocó una reacción que Tatiana ciertamente no esperaba. Enrique se rió. Una risa genuina, casi liberadora. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y Luisa, Tatiana? Ella nunca necesitó menospreciar a los demás para sentirse importante. Y es por eso que, incluso enferma, ella tiene algo que tú, con toda tu belleza y estatus, nunca tendrás. Personas que la aman verdaderamente. Solo en el apartamento después de la salida tempestuosa de Tatiana, Enrique se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. La situación con la revista necesitaba ser controlada, pero su mayor preocupación era cómo todo esto afectaría a Luisa y Julia. Lo último que Luisa necesitaba ahora era estrés adicional. Su teléfono sonó nuevamente. Era Mariana, informando que había conseguido una copia preliminar del artículo. La enviaría por correo electrónico inmediatamente. También comunicaba que todos los miembros del equipo jurídico estarían disponibles para la reunión a la mañana siguiente, según lo solicitado. Al abrir el correo electrónico en el portátil, Enrique sintió la rabia crecer. El artículo era peor de lo que había imaginado, con insinuaciones maliciosas sobre oportunismo y paternidad dudosa, citando fuentes cercanas al empresario. Había incluso una fotografía reciente de Luisa siendo trasladada a la clínica, tomada a distancia, violando completamente su privacidad. Su primera reacción fue convocar a cada abogado de la oficina y demandar a la revista hasta la quiebra. Pero entonces recordó algo que Luisa solía decir en los tiempos en que estaban juntos. A veces, la mejor respuesta no es luchar contra la oscuridad, sino encender una luz. Una idea comenzó a formarse en su mente. En lugar de intentar suprimir la historia o amenazar a la revista con demandas, ¿por qué no contar su propia versión de los hechos? Asumir el control de la narrativa, no de la forma calculada y manipuladora como Tatiana había sugerido, sino con honestidad y transparencia. Tomó el teléfono y marcó el número de Carlos Méndez, editor en jefe de Valor Económico, con quien mantenía una relación de respeto mutuo desde hacía años. Carlos, soy Enrique Asunción. Sé que es tarde, pero tengo una propuesta para ti. Una entrevista exclusiva mañana, sí, sobre los rumores que están circulando. No, nada de asesores o preguntas preaprobadas. Solo tú, yo y la verdad completa. Al colgar, Enrique sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez en muchos años, quizás desde que perdió a Luisa, estaba actuando con el corazón, no solo con la cabeza. Y curiosamente, en lugar de sentirse vulnerable o expuesto, se sentía más fuerte que nunca. Mirando por la ventana las luces de Recoleta, tomó una decisión. Después de la entrevista de mañana, pondría el apartamento en venta. Este lugar nunca había sido un hogar de verdad, solo un símbolo de estatus, un escenario para impresionar a los demás. Y ahora con Julia en su vida y la esperanza de un futuro con Luisa, se daba cuenta de que quería algo diferente. Un lugar con libros apilados en las mesas, dibujos infantiles en las paredes y el desorden confortable de la vida real. Un hogar. La entrevista con Carlos Méndez para Valor Económico tuvo lugar a la mañana siguiente en el café del Hotel Alvear, cerca del apartamento de Enrique. Él optó deliberadamente por un lugar público, queriendo demostrar que no tenía nada que ocultar. Se vistió como siempre, traje impecable, camisa blanca, zapatos italianos, pero había algo diferente en su postura, una autenticidad que Carlos, que lo conocía desde hacía años, percibió inmediatamente. «Pareces bien, Enrique», comentó el periodista después de los saludos iniciales. «Diferente de alguna forma». «Estoy diferente»,
confirmó Enrique aceptando el café que el camarero servía. Descubrí recientemente que tengo una hija de 5 años. Carlos levantó las cejas, apreciando la franqueza inusual. Encendió su grabadora con un gesto de permiso. Eso explica los rumores que empezaron a circular. ¿Quieres contarme cómo sucedió? Durante la hora siguiente, Enrique relató toda la historia. La relación con Luisa 6 años antes, la separación causada por un malentendido, el reciente descubrimiento de su hija y de la enfermedad de Luisa. Habló con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo, sin ocultar sus propias fallas o intentar pulir la narrativa. Perdí casi 6 años de la vida de mi hija por orgullo y por no haber buscado la verdad, admitió. Es un tiempo que nunca recuperaré, pero ahora tengo la oportunidad de ser padre, de estar presente para ella y para Luisa durante este momento difícil. ¿Y qué hay de las insinuaciones de que Luisa Cavalcante estaría intentando obtener ventajas financieras a través de esta situación?, preguntó Carlos, refiriéndose directamente al artículo que sería publicado por la revista competidora. Enrique sonrió, sin humor. Luisa nunca pidió nada. Ni siquiera me buscó. Fue Julia, nuestra hija, quien tomó la iniciativa de entregarme una carta, cumpliendo un pedido de su madre. Si Luisa quisiera dinero, podría haberme buscado años atrás, cuando descubrió el embarazo. En cambio, crió a nuestra hija sola, con dignidad y amor, incluso cuando enfermó. ¿Cómo te sientes sobre esas acusaciones? Enrique tomó un sorbo de café, ponderando su respuesta. Inicialmente me enfurecí. Mi instinto fue demandar, amenazar, usar mi poder económico para silenciar esas voces. Pero luego me di cuenta de que eso sería solo otra forma de ocultar la verdad. Estoy cansado de muros, Carlos. Por eso estoy aquí, hablando abiertamente. No tengo nada que ocultar. La entrevista siguió por caminos que ni siquiera Carlos había previsto. Enrique habló sobre sus propias inseguridades como padre primerizo, sobre la admiración que sentía por la fuerza de Luisa, sobre la esperanza en el tratamiento médico. Habló de la inteligencia y curiosidad de Julia, de cómo ella había conquistado su corazón en cuestión de horas. Cuando la conversación llegó a su fin, Carlos apagó la grabadora, genuinamente conmovido. Sabes, Enrique, cubrí tu carrera durante años. Te vi construir un imperio, superar crisis económicas, cerrar negocios imposibles, pero creo que nunca te vi tan humano como hoy. Enrique extendió la mano, estrechando la del periodista. Espero que tu artículo ayude a establecer la verdad, no por mí, sino por Luisa y Julia. Ellas no merecen ser blanco de especulaciones maliciosas. Será publicada mañana en la primera página, garantizó Carlos. Y Enrique, mucha suerte para todos ustedes. Después de la entrevista, Enrique condujo directamente a la clínica San Vicente. Al llegar a la habitación de Luisa, la encontró sentada en el sillón junto a la ventana, leyendo un libro a Julia, quien estaba acurrucada a su lado. La escena era tan natural, tan perfecta, que él dudó en la puerta, no queriendo interrumpir. «¡Papá!», exclamó Julia al notarlo, bajando del regazo de su madre y corriendo a abrazarlo. El término aún lo tomaba desprevenido, llenándolo de una emoción que jamás había experimentado antes. Se agachó para abrazar a su hija, levantándola en brazos enseguida. «¿Qué estaban leyendo?», preguntó acercándose a Luisa, quien lo observaba con una sonrisa suave. «El Principito», respondió Julia señalando el libro ilustrado. «Es la parte del zorro». «Zorro», corrigió Luisa gentilmente, «y es mi parte favorita también». «Te vuelves eternamente responsable de aquello que cautivas», citó Enrique, sorprendiendo tanto a Luisa como a sí mismo con su memoria. «¿Te acuerdas?», comentó Luisa, sus ojos brillando con algo cercano a la admiración. «Me diste ese libro en nuestra tercera cita», explicó él sentándose en el borde de la cama, con Julia aún en sus brazos. «Dijiste que era esencial para entender tu visión del mundo». Un momento de silencio confortable flotó entre ellos, repleto de recuerdos compartidos y caminos no transitados. Fue Julia quien lo rompió, con la objetividad típica de los niños. «Van a volver a vivir juntos ahora, porque creo que sería mucho más fácil para todo el mundo». Luisa se sonrojó, avergonzada. «Julia, ya hablamos de eso. Los adultos tienen relaciones complicadas y, en realidad,
interrumpió Enrique, no es una idea tan absurda así. Ambas lo miraron sorprendidas. Después de que salgas de aquí, Luisa, continuó él, eligiendo las palabras con cuidado, necesitarán un lugar tranquilo para tu recuperación. Tu apartamento es acogedor, pero el edificio no tiene ascensor, lo que sería difícil para ti al principio. Y yo, puse mi apartamento en venta esta mañana. ¿Tú qué?, preguntó Luisa, atónita. Nunca fue un hogar de verdad, explicó Enrique. Solo un lugar para dormir entre reuniones y viajes. Estaba pensando en buscar una casa en San Isidro o en la zona del Bajo Belgrano. Algo con jardín para que Julia juegue, espacio para tus libros, quizás una oficina donde yo pueda trabajar desde casa con más frecuencia. Se dio cuenta de que estaba divagando y se detuvo, súbitamente vulnerable. Esto es si ustedes aceptan. No necesitamos decidir nada ahora, claro, solo piénsenlo. Luisa parecía sin palabras, una rareza para la elocuente profesora de literatura. Julia, sin embargo, no tenía tales reservas. «Quiero un cuarto amarillo», declaró con convicción, «y un columpio en el jardín. ¿Y podemos tener un perro?» Enrique se rió, agradecido por la intervención infantil que aliviaba la tensión del momento. «Veremos lo del perro, pero amarillo y columpio parecen grandes ideas». El teléfono de Enrique vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Mariana. El equipo jurídico lo esperaba para la reunión programada sobre el artículo de la revista. «Necesito salir por unas horas», explicó, devolviendo a Julia al regazo de su madre con un beso en la frente. «Asuntos de la empresa que resolver. Volveré para la cena». En la puerta dudó y se volvió hacia Luisa. «Por cierto, di una entrevista hoy contando nuestra historia. Saldrá mañana en Valor Económico. Espero que no te importe». Luisa pareció sorprendida, pero asintió. «Confío en ti, Enrique». 4 simples palabras que significaban el mundo para él. En la sede de Asunción Tech, el ambiente era de aprensión contenida cuando Enrique cruzó las puertas de cristal del imponente edificio en la avenida 9 de Julio. Los empleados lo observaban con curiosidad mal disimulada, algunos ofreciendo sonrisas de apoyo, otros evitando su mirada. Los rumores claramente ya circulaban por los pasillos corporativos. Su oficina en el último piso permanecía exactamente como la había dejado días atrás, impecablemente organizada, minimalista, con vista panorámica a la bahía. Parecía pertenecer a otra persona ahora, a un Enrique Asunción que ya no existía más. La reunión con el equipo jurídico fue breve y directa. Enrique informó que había dado una entrevista exclusiva a Valor Económico, contando toda la verdad sobre su recién descubierta paternidad. «Pero señor», objetó Ricardo Peixoto, el abogado jefe, «eso puede tener implicaciones serias para la imagen de la empresa. Los accionistas necesitan entender que estoy asumiendo mis responsabilidades personales», interrumpió Enrique con firmeza. «No hay escándalos financieros, no hay malversación de fondos, no hay nada que afecte directamente a Asunción Tech. Solo un hombre descubriendo que es padre y actuando como tal». «¿Y qué hay del artículo de negocios en poder?», preguntó otro abogado. «Todavía podemos intentar una medida cautelar para impedir la publicación». Enrique negó con la cabeza. «No, dejen que publiquen. Cuando nuestra versión salga mañana, la de ellos parecerá exactamente lo que es. Un intento mezquino de crear un escándalo donde no existe. Y, por cierto», añadió mirando a cada uno de ellos, «quiero una investigación interna para descubrir la fuente de esas informaciones filtradas. Tengo mis sospechas, pero quiero evidencias». Después de despedir a los abogados, llamó a Mariana a la oficina. La asistente entró con su habitual eficiencia, aunque su mirada delataba preocupación. «¿Cómo está la señorita Mireles?», preguntó Enrique directamente. Mariana dudó solo por un segundo. «La señorita Mireles presentó su carta de renuncia esta mañana. Solicitó que sus cosas fueran enviadas al apartamento de sus padres e informó que estará indisponible las próximas semanas ya que viajará al extranjero». «Entiendo», respondió Enrique, no realmente sorprendido. Tatiana era lo suficientemente inteligente como para saber cuándo retroceder. «Quiero que el Departamento de Recursos Humanos procese la dimisión inmediatamente, siguiendo los términos contractuales básicos. Ni más
ni menos de lo que tiene derecho. Sí, señor. Y en cuanto a su agenda, ¿debo mantener la cancelación de todos los compromisos? Enrique reflexionó por un momento. Reorganice lo esencial. Reuniones que puedan ser conducidas por videoconferencia, preferiblemente. Quiero pasar el máximo tiempo posible en la clínica con Luisa y Julia. Mariana asintió, pero permaneció parada, como si quisiera decir algo más. ¿Sí, Mariana? Señor, yo solo quería decir que me alegro por usted. Conocer a su hija, quiero decir. Todos aquí que realmente se preocupan por usted están deseando que todo salga bien. El comentario inesperado y sincero tomó a Enrique desprevenido. En 6 años trabajando juntos, era probablemente la primera vez que Mariana expresaba algo tan personal. Gracias, Mariana. Esto significa mucho. La asistente asintió y se retiró, dejando a Enrique solo con sus pensamientos. Caminando hasta la ventana, contempló la ciudad que se extendía abajo, con sus contrastes de riqueza y pobreza, costas doradas y barrios humildes en las laderas de los cerros, rascacielos relucientes y construcciones históricas. Pensó en cómo su visión de Buenos Aires y de la vida había cambiado drásticamente en solo unos días. Las mismas calles que antes veía solo como rutas entre reuniones, ahora parecían llenas de posibilidades para paseos de domingo con Julia. El cielo que antes apenas notaba ahora parecía una invitación para volar cometas, como había hecho en su propia infancia antes de que las expectativas de su padre sofocaran tales frivolidades. Su teléfono sonó, mostrando el número de su padre. Dudó, pero contestó. «Veo que pusiste el apartamento en venta», dijo Augusto sin preámbulos, «y oí sobre una entrevista para Valor. Perdiste completamente el juicio, Enrique». «Hola a ti también, papá», respondió tranquilamente. «Y no perdí el juicio. Al contrario, creo que lo encontré. Es aquella mujer, ¿verdad? Ella te está manipulando, usando a la niña para... aquella mujer tiene nombre, papá. Luisa. Y ella nunca manipuló a nadie. De hecho, hizo exactamente lo opuesto. Se mantuvo alejada para no interferir en mi vida, incluso cuando eso significó criar a nuestra hija sola». Un silencio tenso siguió al otro lado de la línea. Finalmente, Augusto habló, su voz más controlada. «Confirmaste la paternidad entonces». 99,99%. Pero bastaría mirar a Julia por 5 minutos para saber la verdad. Ella tiene mis ojos, mi barbilla, hasta la misma forma de fruncir el ceño cuando está concentrada. Otro silencio, más largo esta vez. «Papá», continuó Enrique, «sé que te preocupas por el patrimonio de la familia, por la empresa, por nuestra posición, pero Julia es una asunción, la aceptes o no. ¿Y Luisa?» Él dudó, organizando sus pensamientos. «Luisa es la mujer que amo. Siempre lo fue. Y ahora tengo una segunda oportunidad con ella, con ambas. No la voy a desperdiciar». «Amor», repitió Augusto, la palabra sonando extraña en su voz. «Hablas como tu madre». La mención de su madre, fallecida hacía más de una década, tomó a Enrique por sorpresa. Augusto rara vez hablaba de ella. «A ella le habría gustado Luisa», comentó Enrique suavemente, «y le habría encantado Julia». Un suspiro cansado vino del otro lado de la línea. «Tráelas para el almuerzo del domingo en la estancia. Quiero conocer a mi nieta». La llamada se interrumpió antes de que Enrique pudiera responder, dejándolo atónito. De todas las reacciones posibles, esta era la que menos esperaba. El resto de la tarde transcurrió en una vorágine de correos electrónicos, llamadas y una videoconferencia con inversores alemanes que, sorprendentemente, lo felicitaron por su reciente paternidad como si fuera el desarrollo más natural del mundo. A las 6, Enrique dejó la oficina prometiéndose a sí mismo que no permitiría que el trabajo dominara su vida como antes. De camino a la clínica, se detuvo en una librería y compró varias obras infantiles, incluyendo una edición lujosa de El Principito, con ilustraciones originales restauradas. También adquirió la más reciente novela del escritor mozambiqueño Mia Couto, que sabía era uno de los favoritos de Luisa. Al entrar en la habitación del hospital, encontró una escena que le encogió el corazón. Luisa sentada en la cama, muy pálida, mientras una enfermera verificaba sus signos vitales.
Julia estaba sentada en un sillón en la esquina, dibujando silenciosamente, con una expresión preocupada que ninguna niña de 5 años debería tener. «¿Qué pasó?», preguntó, acercándose rápidamente. «Solo una reacción al nuevo medicamento», explicó la enfermera con profesionalismo tranquilizador. «Es común al inicio del tratamiento. El doctor Vasconcelos ya ajustó la dosificación». Luisa forzó una sonrisa débil. «Estoy bien, Enrique, solo un poco cansada». Él tomó su mano, notando lo fría que estaba. «¿Estás segura? Puedo llamar a otro especialista, podemos...» «Enrique», interrumpió Luisa suavemente, «confía en el proceso. El doctor Vasconcelos sabe lo que está haciendo. Es solo el cuerpo ajustándose a la medicación más fuerte». La enfermera terminó sus verificaciones y salió discretamente, prometiendo regresar en 1 hora. Enrique se acercó a Julia, quien levantó la mirada de su dibujo, una representación colorida de lo que parecía ser una casa grande con un jardín, 3 figuras de la mano y un perro. «Es nuestra nueva casa», explicó ella con seriedad. «Yo, tú, mamá y Bolita». «¿Bolita?», preguntó Enrique, sentándose a su lado. «Nuestro futuro perro», respondió Julia como si fuera obvio. «Todavía no existe, pero existirá». Enrique se rió, maravillado con la confianza inquebrantable de los niños en el futuro. Le mostró los libros que había traído, y los ojos de Julia se iluminaron con entusiasmo. Juntos, se sentaron al lado de la cama de Luisa y comenzaron a leer La jirafa que comía estrellas, una historia infantil sobre amistad y superación de diferencias. La noche avanzó tranquilamente. Enrique leyó historias hasta que Julia se durmió en el pequeño sofá-cama de la habitación, cubierta con una manta suave traída de casa. Después, se sentó al lado de Luisa, compartiendo las novedades del día en voz baja. «Mi padre quiere conocerlas a ustedes dos», comentó aún sorprendido con la invitación. «Nos invitó a almorzar en su estancia en Tigre». Luisa levantó las cejas, claramente impresionada. «¿El famoso Augusto Asunción quiere conocerme? Pensé que él era más del tipo los Asunción solo se mezclan con otras familias tradicionales». «Y lo es», confirmó Enrique, «lo que lo hace aún más sorprendente. Creo que la idea de una nieta despertó algo en él. Bueno, cuando esté un poco mejor, podemos considerar esa visita», dijo Luisa ajustándose en la cama con un leve gemido de incomodidad. «Pero sinceramente, estoy más animada con la idea de una casa con jardín. Siempre soñé con tener un lugar donde Julia pudiera jugar al aire libre. Y tú, tener un lugar para tus libros, para escribir. Sé que siempre quisiste terminar esa novela que empezaste». Los ojos de Luisa brillaron con sorpresa y emoción. «¿Te acuerdas de eso? Apenas lo había mencionado». «Recuerdo todo, Luisa», confesó Enrique, inclinándose más cerca. «Cada conversación, cada sueño que compartimos. Fue por eso que nunca pude seguir adelante de verdad después de ti. Nadie más me entendía de esa forma». Luisa extendió la mano, tocando su rostro suavemente. «Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar, ¿no?» «Tenemos todo el tiempo del mundo», respondió él, inclinándose para besarla por primera vez en 6 años. Del otro lado de la habitación, fingiendo dormir, Julia observaba la escena con una sonrisa satisfecha. En su mente infantil, todo estaba encajando exactamente como debía ser, como en los libros de cuentos que su madre le leía, donde, después de las dificultades y pruebas, el amor siempre encontraba un camino. 3 meses pasaron desde aquella noche en el hospital. La entrevista de Enrique a Valor Económico había causado exactamente el impacto que él esperaba, transformando un potencial escándalo en una conmovedora historia de reconexión familiar que tocó el corazón del público argentino. El malicioso artículo de Negocios sin Poder, publicado un día después, fue ampliamente criticado y acabó generando una disculpa formal de la revista. El tratamiento de Luisa en la clínica San Vicente había progresado con altibajos. Hubo días de desesperación, cuando los efectos secundarios parecían insoportables, y momentos de esperanza cautelosa, cuando los exámenes mostraban pequeñas mejoras. El doctor Vasconcelos mantenía un optimismo prudente, recordando siempre que el camino sería largo y difícil, pero no imposible. En un domingo soleado de junio, Enrique conducía su coche,
no más el ostentoso Mercedes, sino un SUV más práctico y espacioso, por la carretera sinuosa que llevaba a la propiedad recién adquirida en San Isidro. A su lado, en el asiento del pasajero, Luisa miraba por la ventana, un pañuelo colorido cubriendo su cabeza aún sin cabello, una sonrisa serena en sus labios. En el asiento trasero, Julia saltaba de animación, apenas conteniendo su impaciencia. —¿Llegamos? ¿Llegamos? ¿Llegamos? —Casi, pequeña —respondió Enrique, mirando por el retrovisor con una sonrisa. Unos 5 minutos más. Luisa había recibido el alta hospitalaria una semana antes, con la condición de continuar el tratamiento ambulatorio y mantener reposo. La casa en San Isidro, rodeada de vegetación y silencio, parecía el lugar perfecto para su recuperación. Enrique la había comprado sin que Luisa lo supiera, como una sorpresa, pasando semanas supervisando personalmente las reformas para garantizar que todo estuviera perfecto para su llegada. «Espero que te guste», comentó, sosteniendo la mano de Luisa mientras conducía. «Si no es exactamente lo que imaginaste, podemos hacer ajustes». «Estoy segura de que será perfecta», respondió ella, apretándole la mano. «Al fin y al cabo, siempre tuviste buen gusto, excepto quizás por aquella fase tuya de corbatas moradas». Enrique se rió, recordando una antigua broma entre ellos. Así era ahora. Fragmentos del pasado resurgían naturalmente en sus conversaciones, sin dolor o arrepentimiento, solo como partes de una historia compartida que continuaba desarrollándose. Cuando finalmente estacionó frente a la casa, escuchó la exclamación encantada de Julia y el suspiro emocionado de Luisa. La propiedad era una construcción de estilo colonial moderno, con amplias galerías y grandes ventanales que permitían abundante entrada de luz natural. Alrededor, un jardín extenso con árboles frutales, parterres de flores y, como prometido, un columpio colorido colgado de la rama fuerte de un mango. La vista a la vegetación circundante creaba la impresión de estar en un refugio alejado, aunque la propiedad quedaba a solo 20 minutos del centro de Buenos Aires. Ven a ver», exclamó Julia, desabrochándose rápidamente el cinturón y corriendo fuera del coche tan pronto como Enrique lo apagó. Él ayudó a Luisa a salir, apoyándola suavemente. Ella aún estaba débil, pero cada día parecía recuperar un poco más de su energía. «Despacio», murmuró él besándole la frente. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Mientras Julia corría por el jardín, explorando cada rincón con entusiasmo infantil, Enrique condujo a Luisa lentamente hasta la galería. La puerta principal era de madera maciza con detalles en hierro forjado, un trabajo artesanal que ellos habían admirado juntos años antes, en una galería de arte. «¿Te acordaste?», comentó Luisa, tocando los patrones intrincados de la puerta. «Recuerdo todo lo que importa», respondió Enrique simplemente. Al entrar, Luisa se quedó sin palabras. La sala de estar era amplia y acogedora, con piso de madera oscura, sofás cómodos en tonos tierra y, lo más impresionante, paredes enteras cubiertas por estanterías de libros. «Dijiste una vez que tu sueño era tener una casa donde los libros fueran parte de la estructura, no solo decoración», explicó Enrique, observando su reacción. «Así que le pedí al arquitecto que integrara las estanterías en las paredes». Luisa se acercó a los estantes, pasando los dedos por los lomos. «Estos son mis libros. Concepción me ayudó. Trajimos todos los de tu apartamento, más algunos nuevos que pensé que te gustarían». Lágrimas brillaban en los ojos de Luisa cuando se giró hacia él. «Es perfecto, Enrique, más de lo que podría soñar». Julia irrumpió por la puerta en ese momento, jadeando de emoción. «Mamá, mamá, hay un cuarto amarillo, y una casita en el árbol, y una piscina pequeña. ¿Puedo ver mi cuarto ahora? Por favor, por favor». «Claro que puedes», se rió Luisa, secándose discretamente una lágrima. «Muestra el camino, papá». El recorrido por la casa reveló una atención meticulosa a los detalles y a las preferencias de cada uno. El cuarto de Julia era, de hecho, amarillo suave, con una cama en forma de barco, otro sueño mencionado casualmente, y estanterías llenas de libros y juguetes educativos. El cuarto principal tenía un balcón con vista a las montañas
y una pequeña biblioteca anexa que serviría como oficina para Luisa. También había un espacio de trabajo para Enrique, equipado con tecnología de punta que le permitiría administrar la empresa a distancia cuando fuera necesario. Una habitación especial había sido adaptada para los días de tratamiento de Luisa, con una cama hospitalaria cómoda, equipos médicos discretamente integrados en la decoración y un televisor con servicios de streaming para maratones de series durante las sesiones de medicación. La cocina era amplia y funcional, con una gran mesa de madera rústica para comidas en familia, un contraste con la cocina aséptica y prácticamente inutilizada del antiguo apartamento de Enrique en Recoleta. «No sé cocinar», admitió él, abriendo armarios que ya estaban abastecidos con alimentos básicos. «Pero quiero aprender, para ustedes». La última sorpresa esperaba en el jardín trasero, detrás de una pequeña cerca blanca. Un cachorro de Golden Retriever de pelo dorado dormía tranquilamente en una casita acogedora con el nombre Bolita pintado encima de la entrada. Los gritos de alegría de Julia probablemente se escucharon en todo el vecindario. Te acordaste de Bolita». «Promesa es promesa», respondió Enrique, agachándose para acariciar al cachorro que se despertaba, confuso con la conmoción. «Tiene 2 meses. La veterinaria dijo que es muy dócil, perfecto para niños». Mientras Julia se familiarizaba con su nuevo amigo, Luisa se apoyó en el hombro de Enrique, observando la escena con emoción evidente. «¿Cómo conseguiste hacer todo esto en solo 3 meses?» preguntó maravillada. «Dirigir la empresa, cuidarnos en el hospital, supervisar la compra y reforma de esta casa». «Tengo buenos contactos», respondió él con una sonrisa. «Y motivación. Además, descubrí que cuando realmente quieres algo, encuentras tiempo para hacerlo realidad». «¿Y qué es lo que realmente quieres, Enrique Asunción?», preguntó Luisa, girándose para mirarlo. Él sostuvo su rostro delicadamente entre sus manos. «Esto. Tú. Nosotros. Una familia de verdad». Esa noche, después de que Julia finalmente se durmiera, no sin antes hacer que Enrique le leyera 3 historias y verificara 5 veces si Bolita estaba cómodo en su nueva casita en su cuarto, la pareja se sentó en la galería, contemplando las luces de la ciudad que brillaban a lo lejos. «¿Cómo te sientes?», preguntó Enrique, sirviendo té de manzanilla para ambos. «Cansada, pero de una buena manera», respondió Luisa, envuelta en un chal ligero, como si finalmente estuviera en casa. Se quedaron en silencio por unos momentos, solo apreciando la presencia del otro y la tranquilidad de la noche. Era un lujo que ambos habían aprendido a valorar en los últimos meses. Momentos de quietud, sin la urgencia constante del próximo compromiso o preocupación. «Recibí una propuesta interesante hoy», comentó Enrique casualmente, «de la Universidad Nacional». «¿En serio?». Luisa se enderezó, curiosa. «¿Qué tipo de propuesta?». «Quieren que dé algunas charlas sobre emprendimiento social. Aparentemente nuestra historia generó un debate interesante sobre responsabilidad corporativa y valores familiares en el mundo empresarial». Luisa sonrió. «Profesor Asunción, tiene cierto encanto». «Solo algunas charlas para empezar», aclaró él. «Pero confieso que la idea me atrae. Compartir experiencias, inspirar a jóvenes emprendedores a construir negocios con propósito, más allá del lucro». «Serías excelente en eso», afirmó Luisa sinceramente. «Siempre tuviste el don de la comunicación y ahora tienes una perspectiva que pocos ejecutivos poseen. ¿Qué cambió en mí, Luisa? A veces ni me reconozco, en el buen sentido». Ella consideró la pregunta por un momento. «Creo que solo derribaste los muros, Enrique. Dejaste de ser solo el ejecutivo brillante y te permitiste ser humano, con defectos, miedos, amor, todo lo que intentabas esconder antes. ¿Y tú? ¿Cómo estás lidiando con todos estos cambios? ¿Honestamente?». Luisa tomó un sorbo de té. «Todavía estoy procesando. Hace 3 meses estaba preparando a Julia para un futuro sin mí, reuniendo valor para finalmente contarle sobre ella. Ahora estoy en una casa de ensueño, contigo de vuelta en nuestra vida, y médicos hablando de posibilidades reales de remisión completa. Parece un sueño del que tengo miedo de despertar». Enrique tomó su mano. «No es un sueño.
y no voy a ir a ninguna parte esta vez, lo prometo. Después de un momento de silencio confortable, Luisa preguntó, ¿cómo fue el almuerzo con tu padre? Nunca me contaste todos los detalles. Enrique se rió, recordando el evento tenso pero sorprendentemente positivo que había ocurrido semanas antes. Fue interesante. Mi padre intentó impresionar a Julia con toda la pompa de la estancia, caballos, jardines formales, la platería que está en la familia desde hace generaciones, y ella simplemente preguntó por qué él tenía cejas tan gruesas y si podía mover las orejas como ella. Luisa ahogó una risa. Oh, cielos. ¿Y cómo reaccionó él? Pensé que se horrorizaría, pero sorprendentemente intentó mover las orejas. Fracasó miserablemente, claro, pero fue la primera vez en décadas que lo vi intentar algo sin estar seguro del éxito. ¿Y en cuanto a mí? ¿Qué pensó de la plebeya que sedujo al príncipe Asunción? Preguntó Luisa, medio bromeando, medio seria. Se quedó impresionado con tu conocimiento de literatura argentina clásica. Aparentemente Machado de Asís es su autor favorito, algo que yo ni siquiera sabía. Conversaron durante casi una hora sobre Don Casmurro, mientras yo entretenía a Julia. Tu padre es un hombre complejo, observó Luisa. Muy parecido a ti, en realidad. Por favor, no digas eso, gimió Enrique dramáticamente haciéndola reír. Es un cumplido, tonto. Ambos tienen capas más allá de la persona pública, solo que tú elegiste derribar tus muros, mientras él todavía vive detrás de los suyos. La conversación continuó, fluyendo naturalmente entre asuntos ligeros y profundos, planes para el futuro y reflexiones sobre el pasado. En determinado momento, Enrique se dio cuenta de que Luisa se había dormido suavemente en su silla. El rostro relajado y pacífico, con infinito cuidado, él la tomó en sus brazos, notando con preocupación y esperanza que ella parecía más pesada que semanas antes, una buena señal de recuperación, y la llevó a la habitación. Después de acomodarla en la cama, se sentó a su lado por un momento, simplemente observándola respirar, maravillándose con el milagro de tenerla de vuelta en su vida. A la mañana siguiente, Enrique se despertó con el sonido de risas provenientes del jardín. Mirando por la ventana, vio a Luisa sentada en una silla cómoda bajo el mango, observando a Julia que intentaba enseñar comandos básicos al torpe cachorro Bolita. Se vistió rápidamente y fue a preparar el desayuno, una nueva habilidad que venía desarrollando con determinación, aunque aún lejos de la perfección. Tostadas solo ligeramente quemadas, café fuerte como a Luisa le gustaba, zumo de naranja recién exprimido para Julia. Al llevar la bandeja al jardín, fue recibido por sonrisas radiantes de sus dos mujeres favoritas y ladridos entusiastas de Bolita. «Buenos días, familia», dijo, colocando la bandeja en la mesita de jardín. «Familia», repitió Luisa, la palabra sonando como una bendición en sus labios. «¿Sabes de qué estábamos conversando ahora mismo?» «¿Qué?», preguntó Enrique, sirviendo el zumo a Julia, quien inmediatamente comenzó a contar las aventuras matutinas con su nuevo amigo peludo. «Sobre nombres», respondió Luisa cuando la animada narrativa de su hija hizo una pausa. «¿Nombres?» «Para el bebé», completó Julia, como si fuera obvio, señalando la barriga aún plana de Luisa. «Mamá dijo que tardará mucho en llegar, pero que necesitamos empezar a pensar en nombres geniales». Enrique se congeló, la jarra de zumo aún en el aire. «¿Bebé?», repitió, mirando a Luisa con los ojos desorbitados. Ella se mordió el labio, entre nerviosa y radiante. «El doctor Vasconcelos lo confirmó ayer durante mi consulta de rutina. Se sorprendió. Dijo que es extremadamente raro durante el tratamiento, pero que todos los signos son positivos, tanto para la remisión como para nuestro futuro miembro de la familia. Quería esperar el momento adecuado para contarte». «Y es ahora», declaró Julia, aplaudiendo. «¡Sorpresa!». Enrique colocó la jarra en la mesa con cuidado. Se acercó a Luisa y se arrodilló a su lado, sin palabras. Colocó la mano sobre su barriga con reverencia, como si pudiera sentir la mínima chispa de vida que acababa de ser anunciada. «Un bebé», susurró finalmente, la voz embargada de emoción. «Nuestro bebé». «Si todo va bien», añadió Luisa,
cautelosa pero esperanzada. El médico dijo que será un camino delicado, con monitoreo constante, pero que no hay razón para no seguir adelante. Si queremos. ¿Si queremos?, repitió Enrique, casi riendo a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro. Luisa, es todo lo que podría desear. Una nueva oportunidad, una nueva vida. Literalmente, Julia se acercó, abrazando a los dos. Y yo voy a ser la mejor hermana mayor del mundo. En aquel momento, bajo el mango floreciente, con el sol de la mañana filtrándose entre las hojas y creando patrones dorados sobre ellos, Enrique Asunción, el hombre que una vez había creído que los muros eran necesarios para sobrevivir, comprendió plenamente el significado de estar expuesto, vulnerable y completamente vivo. Y no cambiaría esa sensación por nada del mundo. Un año después, la casa en San Isidro estaba decorada para una celebración especial. Globos de colores danzaban en la suave brisa, mesas en el jardín ostentaban manteles blancos y arreglos de flores silvestres, y una pancarta artesanal colgada entre dos árboles anunciaba: «Bienvenido, Gabriel». El nuevo miembro de la familia Asunción Cavalcante, con solo 2 semanas de vida, dormía plácidamente en los brazos de su madre, ajeno al movimiento a su alrededor. Luisa, con los cabellos castaños ya crecidos hasta los hombros y un brillo saludable en el rostro, sonreía a los invitados que se acercaban para conocer al pequeño. Julia, ahora con 6 años, transitaba orgullosamente entre los invitados como una pequeña anfitriona, presentando a su hermano con aire de importancia, seguida de cerca por Bolita, ahora un perro de buen tamaño, pero que mantenía el comportamiento torpe y afectuoso de cachorro. Enrique observaba la escena desde el porche, conversando con el doctor Vasconcelos, cuya expresión normalmente seria estaba relajada en una sonrisa satisfecha. «Los últimos exámenes confirman lo que ya sospechábamos», comentaba el médico. «Remisión completa. Claro, continuaremos el monitoreo regular, pero Luisa ganó una batalla que muchos considerarían imposible». «Gracias, doctor», dijo Enrique, estrechando la mano del médico con sincera gratitud. No solo por el tratamiento médico, sino por creer cuando muchos se habrían rendido. «El mérito es de ella», respondió el médico. «Luisa tiene una fuerza interior extraordinaria y, claro, una motivación igualmente poderosa». Hizo un gesto abarcando la escena familiar en el jardín. En la fiesta, los mundos de Enrique y Luisa se mezclaban armoniosamente. Profesores universitarios conversaban animadamente con ejecutivos. El equipo médico de la clínica confraternizaba con programadores de Asunción Tech. Amigos antiguos se reencontraban en circunstancias felices. Incluso Augusto Asunción, ahora un abuelo sorprendentemente dedicado, estaba presente, conversando con Concepción sobre recetas de Córdoba. En un momento de tranquilidad relativa, Enrique se acercó a Luisa y se sentó a su lado en el banco bajo el mango, el mismo lugar donde, un año antes, habían recibido la noticia del embarazo. «¿Feliz?», preguntó él, pasando el brazo alrededor de sus hombros y admirando al hijo que dormía con la serenidad de los inocentes. «Completa», respondió ella, inclinándose contra él. «Es como si todo el dolor, todos los desencuentros, todas las dificultades hubieran sido necesarios para llegar exactamente a este momento». «¿Sabes qué es lo que más me impresiona?», reflexionó Enrique. «Cómo todo comenzó con una simple carta y una niña valiente de vestido amarillo. El universo tiene formas interesantes de reunir a las personas que deben estar juntas», filosofó Luisa. «A veces necesita un pequeño empujón del destino». Miraron juntos a Julia, que ahora mostraba a un grupo de niños cómo Bolita conseguía sentarse y dar la pata al mismo tiempo, una hazaña que ella consideraba extraordinaria. «Creo que se lo debemos todo a ella», comentó Enrique, «nuestra pequeña mensajera del destino». «En realidad», corrigió Luisa con una sonrisa misteriosa, «se lo debemos a mi antigua alumna, Teresa, que trabajaba en la recepción de tu edificio. Fue ella quien convenció a doña Zulmira de dejar subir a Julia, contra todos los protocolos». «¿Qué?». Enrique se giró para mirarla sorprendido. «¿Tú planeaste esto?». «No exactamente», se rió Luisa. «Envié a Julia con Concepción, esperando que ella pudiera entregar la carta en la recepción.
No imaginaba que conseguiría llegar hasta ti personalmente. Fue Teresa, reconociendo a Julia de las fotos que yo mostraba en la universidad, quien orquestó el encuentro accidental. ¿Me estás diciendo que nuestra épica historia de amor comenzó con una conspiración de recepcionistas y profesoras universitarias desesperadas?, completó Luisa con un guiño. Teresa está allí, por cierto, la muchacha de vestido azul, conversando con tu asistente de TI. Enrique miró en la dirección indicada, identificando a una joven que nunca había notado antes, aunque aparentemente había sido instrumental en cambiar completamente el curso de su vida. Le enviaré el mayor arreglo floral que Buenos Aires haya visto, declaró, haciendo reír a Luisa. O podríamos simplemente invitarla a ser madrina de Gabriel, sugirió Luisa. Parece más apropiado. Madrina será, asintió Enrique, inclinándose para besarla suavemente. Al fin y al cabo, sin ella, quizás aún estaríamos separados por malentendidos y muros invisibles. Gabriel eligió ese momento para despertarse, abriendo unos ojos que ya mostraban el mismo tono verde grisáceo de su padre. Pequeñas manos se agitaron en el aire, como si intentara participar en la conversación. Él está de acuerdo, se rió Luisa, ajustando al bebé en sus brazos. Enrique tocó la manita de su hijo, maravillándose cuando los deditos minúsculos se cerraron firmemente alrededor de su índice. Era un gesto simple, instintivo, pero que para él simbolizaba todo lo que realmente importaba: conexión, confianza, amor incondicional. En aquel instante perfecto, con el hijo recién nacido en sus brazos, la hija jugando alegremente en el jardín y la mujer que amaba a su lado, Enrique Asunción, otrora conocido como el Ejecutivo de Hielo, comprendió una verdad que muchos tardan toda una vida en descubrir. Los verdaderos muros no son aquellos que construimos a nuestro alrededor, sino los que erigimos dentro de nosotros mismos. Y el verdadero poder no reside en el control absoluto, sino en la valentía de dejarse amar y ser amado, con todas las vulnerabilidades que eso implica. El pequeño Gabriel bostezó dramáticamente, provocando sonrisas en sus padres. Sobre ellos, el mango se balanceaba suavemente con la brisa, sus hojas susurrando secretos que solo el tiempo revelaría. Y a lo lejos, Buenos Aires se extendía en su esplendor eterno, recordando que la vida, como la ciudad maravillosa, está hecha de contrastes, desafíos y principalmente de bellezas inesperadas que surgen cuando menos lo esperamos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Enrique, Luisa y Julia haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a la izquierda de la pantalla. Si les gustó esta historia de amor y nuevos comienzos, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Estamos ansiosos por leer sus comentarios.